Eso, listo. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escucho? Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, es un gusto para mí compartir el día de hoy con ustedes. Ya por ahí, en algunos momentos en las capacitaciones he llegado hacia el final, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy me corresponde a mí explicarles cómo es que está estructurado todo el servicio que se va a brindar desde el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser lo que vamos a ofrecer y cuáles son sus funciones como personas voluntarias, ¿verdad? Vamos a tener entonces personas voluntarias y una persona gestora, ¿verdad? Que va a ser un promotor de la salud eh, o promotora, ¿verdad? Por ahí vamos a estar, ya sea José Pablo o sea mi persona, gestionando todo este proyecto. Entonces, la idea del día de hoy es darles a conocer un poquito de cómo es que es esa estructura, qué es lo que se espera que ustedes realicen, ¿verdad? Y por ahí en el programa de formación, digamos, a nivel del curso, estaba la parte de una práctica supervisada, ¿verdad? Porque para ustedes es muy importante poder poner en práctica esto que vamos a ver el día de hoy. Entonces, todavía la fecha no la tenemos definida, pero va a haber un espacio antes de iniciar el proyecto, de una vez se lo digo, ¿verdad? Para que no se preocupen por si el día de hoy ven como quedan mucho, ¿verdad? Va a haber un espacio para que en grupos pequeños, supervisados, podamos hacer la práctica y repasar cómo es que se aplican todos estos instrumentos que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para hacer un resumen del proceso que ustedes estuvieron llevando, ¿verdad? Empezaron con el módulo uno, donde se trataba, digamos, a nivel de la parte de autoconocimiento, de reconocer quién es una persona acompañante, ¿verdad? De todo el tema del autocuidado, eso lo estuvieron viendo con el departamento de psiconcología, con el doctor Albert, ¿verdad? ¿Y cuál era la importancia de ese módulo? Bueno, que ustedes lograran, ¿verdad? Reconocer em, algunas herramientas, algunos conocimientos importantes a la hora que interactuamos con pacientes oncológicos o de hematología, ¿verdad? Además, para nosotros es importante que en ese proceso ustedes reconocieran lo importante, ¿verdad? Que es estar siempre haciendo esa reflexión, ¿verdad? Ese ponerse a pensar quién soy y hasta dónde, ¿verdad? Yo tengo capacidades, tengo habilidades que puedo poner al servicio de pacientes oncológicos en este caso, ¿verdad? Y para nosotros también es muy importante que no, digamos, todo este proceso no vaya a tener afectaciones en ustedes, ¿verdad? Porque ya sabemos, ¿verdad? Por experiencias previas y por la complejidad del tema, que puede ser desgastante. Entonces, siempre nosotros vamos a promover como gestores Vaya de para allá, no me hablen. como, No me hablen. como gestores de este proyecto vamos a promover que ustedes estén bien, ¿verdad? Porque tenemos que estar bien para poder apoyar a otras personas. Y si esto está generando alguna afectación negativa para ustedes, para su bienestar, pues esa no es la idea. Entonces, en ese módulo uno, ustedes ya vieron la importancia, ¿verdad? De reconocer. Cómo estoy, cómo me siento, que la salud no es solo física, ¿verdad? Que está toda la parte emocional, toda la parte social y otras dimensiones de la salud. Por ahí en el módulo 2 vieron el tema ya propiamente de cómo está organizado nuestro sistema de salud, ¿verdad? Que tenemos tres niveles de atención. Vieron también ya específicamente para cada una de las enfermedades, ¿verdad? Más o menos cómo era la historia natural de esa enfermedad, cómo se comporta, cómo se diagnostica, cuáles son algunos tratamientos, ¿verdad? Y en esta sesión del día de hoy vamos a ver el módulo 3 bastante resumido, ¿verdad? Porque ahí tuvimos que ir haciendo algunos ajustes en el proceso, pero la idea es el día de hoy ver el módulo 3 que entonces, como les decía, ya va a ser esa descripción de los servicios, procesos, instrumentos que vamos a tener, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla Gaby, en para lo que que estoy puedan... compartiendo nada más, hago una intervención y el módulo 3 acaba con la práctica dirigida. Entonces repito lo que dijo Dayana para que quede claro. Si no entienden algo el día de hoy, igual para las que vean esto por video, cuando tengamos ese espacio ya en el hospital, donde van a ser con grupitos más pequeños, vamos a ver ese montón de documentos que antes nos comentaba Rosa, que se ven en uno de en proyectos de este tipo.
Entonces, tranquilas, Dayi lo va a hacer de la manera más resumida. La licenciada Dayana yo creo que va a tomarse como 20 minutos por ahí, ¿verdad? Para completar la presentación. Queda en el video, lo pueden repetir todas las veces que quieran. Eso sí, estudienselo, léanlo para que el día que vayamos a la práctica lleven todas las preguntas que sean pertinentes, igual ese día lo vamos a retomar. Entonces, adelante, Daya, muchísimas gracias. Listo, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a tener una oferta de servicios donde vamos a trabajar educación para la salud, donde vamos a hacer acompañamiento presencial, donde vamos a hacer llamadas, ¿verdad? Vamos a dar apoyo en el tema de recordar citas, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esto es poder ver cómo es que va a funcionar cada uno de esos servicios. Entonces, para empezar, el proyecto inicia con la parte de captación, ¿verdad? Porque necesitamos tener registradas todas esas personas, pacientes, ¿verdad? O usuarios que van a estar participando del proyecto. Entonces, la captación se divide en 5 pasos, por decirlo así. ¿Con qué empezamos? Bueno, empezamos con la identificación de pacientes potenciales, ¿verdad? Y aquí tiene mucho que ver el rol del gestor, ¿verdad? Porque va a ser el gestor del proyecto el que va a estar en constante comunicación con el personal médico, ¿verdad? Y por ahí al gestor entonces le va a llegar la información por diferentes canales de que se requiere captar un paciente y en dónde es que se requiere captar. Entonces, la persona gestora va a asignar esa captación a alguna de las voluntarias que se encuentren en ese momento en el hospital, ¿verdad? Porque la captación únicamente podrá realizarse de forma presencial, ¿verdad? Necesitamos ese contacto directo con el paciente. Entonces, cuando ya a ustedes se les asigna que realicen una captación, ¿verdad? Va a llegar el contacto inicial con el paciente, ¿verdad? Que sería ese segundo paso. Hay un segundito porque esto no me está... Ah, ok. Ese contacto inicial, entonces, sería que una vez identificados los pacientes potenciales, las personas voluntarias se ponen en contacto con ellos y sus familiares, ¿verdad? Ya sabemos, de forma presencial, para introducirse y explicar su rol y el apoyo que ofrecen. Entonces, para eso nosotros ya les diseñamos el discurso de presentación para pacientes, ¿verdad? Entonces, ahorita yo les voy a enseñar todos esos documentos para que ustedes vean cómo son. Pero entonces ya van a tener un discurso que ustedes van a poder adaptar, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan explicar y lo puedan decir como ustedes se sientan más cómodas, pero va a tener una información que sí o sí, ¿verdad? Ustedes tienen que darle al paciente. Entonces, después de que ustedes le dan como ese discurso de presentación, vamos a pasar al tercero, que es la evaluación inicial. Entonces, ustedes ahí ya van a ser capaces, ¿verdad?, de poder tener ese acercamiento inicial a las necesidades y preocupaciones del paciente y su familia, ¿verdad? Ya ustedes van a empezar a hablar con él de qué tan fácil es para ese paciente, por ejemplo, llegar al hospital, en qué fase o en qué momento de su enfermedad está, si apenas está en diagnóstico, si ya inició un tratamiento. Van a hablar cosas, ¿verdad? Que probablemente los pacientes van a empezar a comunicarles, ¿verdad? Entonces ustedes van a más que todo escucharles, ¿verdad? Porque probablemente les hablen de aspectos emocionales, probablemente, ¿verdad? Les van a decir, como les decía, el tema del tratamiento, de cómo es su transporte hacia el hospital, ¿verdad? Otros aspectos que ellos quieran ir comentando. Entonces, acá en esta evaluación inicial, el papel de la voluntaria es escuchar, ¿verdad? Luego de que entonces ya le damos el espacio para que la persona pueda comunicarnos, ¿verdad? Algunos de estos aspectos, entonces pasamos a nosotros presentar cuáles son los servicios que ofrecemos desde el proyecto de acompañamiento. Entonces acá ustedes les van a explicar que en el marco de ese proyecto lo que nosotros ofrecemos es apoyo emocional, educación para la salud, asistencia a las citas médicas y tratamientos, también está el recordatorio de citas, ¿verdad? Y en este punto van a consultar si el paciente desea ser captado, ¿verdad? Si él acepta o ella acepta participar del proyecto, ¿verdad?
Si nos dicen que no, entonces muy respetuosamente respetamos, ¿verdad? No, no tampoco vamos a llegar a acosar al paciente para que acepte estar, ¿verdad? Dentro del proyecto. Es una cuestión de respetar, ¿verdad? Pero si nos dice que sí, y esperemos que así sea, entonces pasamos al quinto paso, ¿verdad? Que sería la parte de registro de datos iniciales. Entonces, ¿en qué consiste ese registro de datos iniciales? Acá vamos a completar el formulario de captación y lo vamos a completar de momento en físico, o sea, ustedes van a escribir, ¿verdad? En la hoja esta del formulario. ¿Qué incluye ese formulario? Bueno, incluye información básica del paciente, nombre, contacto, diagnóstico, fecha de diagnóstico, necesidades específicas, ¿verdad? Y además de completar ese formulario, que ya ahorita yo se los voy a mostrar, van a completar el compromiso de ética para pacientes. También se los voy a mostrar ahora. Ese compromiso de ética para pacientes incluye todos los criterios y todos los aspectos de la parte ética, digamos, de que les quede muy claro a ellos qué es lo que nosotros ofrecemos como proyecto, que su participación en el proyecto es voluntaria, ¿verdad? Todas esas partes que tienen que quedar claras antes de poder iniciar algún proceso. Entonces, de momento les decía que todo esto lo vamos a hacer en físico, en papel impreso, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a tener que hacer, porque necesitamos ir creando una base de datos, ¿verdad? Es que una de nuestras funciones también va a ser digitalizar toda esa información que también necesitamos tenerla en nuestras bases de datos, ¿verdad? Esperamos que en algún punto del proyecto que ya esté tan consolidado, lleguemos únicamente a trabajar de forma digital, pero por el momento necesitamos la parte física y luego la digitación, ¿verdad? Entonces, en resumen del proceso de captación, esta es una forma de organizar los procesos. Una entrada es aquello que nosotros necesitamos que esté para poder iniciar un proceso, en este caso la captación. Y una salida es el producto final que me queda después de la captación o del proceso que yo esté realizando. Entonces, todo lo que yo les voy a explicar hoy se los voy a dar en términos de entradas y de salidas para que tengamos muy claro qué es lo que nos va a llegar a nosotros para empezar a hacer una tarea y qué es lo que yo después de hacer la tarea tengo que entregar como producto, ¿verdad? Entonces, las entradas de la captación van a ser esas comunicaciones que el personal médico le va a dar a la gestora, ¿verdad? Así es como inicia todo este proceso. Van a haber diferentes canales de comunicación, como les decía, puede que un médico llame a la gestora, puede que use un mensaje de WhatsApp, puede que ponga un correo. Entonces aquí, para iniciar este proceso, más que todo le corresponde a la persona gestora, ¿verdad? Ya ahí pasa todo el proceso, ustedes tienen el acercamiento con el paciente, se llena todo. ¿Y cuál es la salida, verdad? Esa parte final, bueno, que ustedes puedan completar, ¿verdad? O entregar ese formulario de captación completo, ¿verdad? Como les decía, en físico y en Google Forms, porque va a ser también digital. Y además, el compromiso de ética para pacientes firmado, ¿verdad? Igual como les decía, debe de trabajarse en físico y ya después la gestora se encarga de distribuir las tareas para que todo eso quede digital, ¿verdad? Pero entonces, para que quede claro, lo que necesitamos que salga de ese proceso es que esté completo el formulario y que el compromiso de ética esté firmado, ¿verdad? Ok, ahora, la planificación de la ruta del paciente. Entonces, después de que captamos un paciente, vamos a tener personas, ¿verdad? Que van a estar captando, otras que van a estar en la planificación de la ruta y nosotros vamos a ir dividiendo las tareas. La planificación de la ruta de las pacientes, de cada paciente, es muy importante, ¿verdad? Porque va a ser ese documento en el que quede plasmado a partir de la información que obtuvimos en la captación de lo que está necesitando ese paciente, ¿verdad? No todos los pacientes van a necesitar que ustedes les estén llamando a recordar citas, no todos van a ocupar apoyo en trámites, ¿verdad? Va a haber, vamos a tratar de que los servicios sean lo más contextualizados a las necesidades del paciente. Entonces, em, las personas voluntarias analizan la información de cada paciente que va a estar registrada en el formulario de captación, ¿verdad? Y en base a esa información vamos a crear un plan personalizado que incluya los servicios del proyecto que el paciente requiere. Y vamos a documentar esto en el formulario de plan personalizado. Ese formulario va a ser aprobado
la persona gestora, ¿verdad? En su versión final. Igual lo vamos a hacer en físico y cuando la gestora o el gestor lo aprueba, entonces ya se digitaliza, ¿verdad? Mediante Google Forms. Es muy importante que ese plan personalizado quede, en el plan quede el registro de próximas citas, ¿verdad? Por ejemplo, si se le va a hacer recordatorio de llamadas, que quede registrada cuál es su próxima cita, la fecha, ¿verdad? En caso de que aplique. Es a partir de esa información, entonces, que la persona gestora va a poder agendar las tareas de acompañamiento que se van a hacer por día, ¿verdad? Igual acá, entonces, la entrada, ¿qué es lo que yo necesito para poder hacer ese formulario de plan personalizado? A que el formulario de captación haya sido completado, ¿verdad? Adecuadamente. ¿Y cuál es la salida? Después de que hacemos, ¿verdad? Revisamos cuáles son esas necesidades y diseñamos el plan personalizado. La salida es que el formulario de plan personalizado quede completamente lleno, ¿verdad? En físico y digitalizado en Google Forms. Ahora, la prestación de servicios propiamente. El primer servicio sería el apoyo emocional. Entonces, vamos a tener dos partes, digamos, en este servicio. Una puede ser las llamadas de seguimiento y otra puede ser acompañar de forma presencial durante las citas o durante las aplicaciones de un tratamiento, ¿verdad? Entonces, en el plan vamos a indicar qué requiere cada paciente en apoyo emocional, si solo llamadas o si solo acompañar durante citas o si las dos, ¿verdad? Entonces, las personas voluntarias van a ofrecer apoyo emocional. Recordemos que no va a ser terapéutico, ¿verdad? Porque aquí no somos psicólogos, no somos psiquiatras, ¿verdad? Únicamente es tener esa apertura para que el paciente pueda externarnos sus preocupaciones, lo que siente, lo que quiera externarnos, ¿verdad? Y nosotros poder entender, escuchar, ¿verdad? Y dar ese apoyo al paciente, ¿verdad? Sin necesidad de estar pensando, ¿verdad? En una terapia, que ya eso es algo que no nos corresponde, ¿verdad? Entonces, esto es más el acompañamiento, ¿verdad? Brindar ese espacio para que expresen sus preocupaciones, sus miedos, los avances que van teniendo. Entonces, la persona gestora del proyecto es quien se encarga de llevar el listado actualizado de citas y llamadas a realizar por día, así como de asignar funciones a las personas voluntarias. Entonces, cada día vamos a llegar y la persona gestora va a decir, bueno, hoy tenemos que hacer estas 25 llamadas y acompañar en 10 citas. Y entonces nos vamos a dividir de esta forma y ahí tomamos los roles, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para que este servicio funcione adecuadamente? Bueno, necesitamos que la captación se haya hecho bien, ¿verdad? Que cada paciente tenga su plan personalizado completamente ya listo. Si se han hecho llamadas o acompañamientos anteriores, tener la información en bitácoras de lo que se hizo en la llamada o en el acompañamiento. ¿Y cuál es la salida después de que yo como voluntaria doy un acompañamiento, ¿verdad? Un apoyo emocional, ¿verdad? Si yo estoy haciendo una llamada, entonces tengo que registrar esa llamada en una bitácora. Si yo estoy acompañando en una cita, entonces tengo que registrar ese acompañamiento en una bitácora, ¿verdad? Todo lo que hagamos tenemos que registrarlo en bitácora. Ahora, otro de los servicios va a ser el Dashi, recordatorio si de gusta, cita. apáguele el servicio, apáguele el micrófono a Magali, porfa. Mm, Listo. Ok, les decía entonces que otro de los servicios va a ser el recordatorio de citas. Entonces, las personas voluntarias realizan llamadas para recordar citas a los pacientes, para corroborar que estén informados de un eventual cambio de fecha y otros asuntos relacionados con citas. Entonces, cada vez que llamemos a hacer estos recordatorios, también completamos la bitácora de llamadas. Entonces, ¿qué necesitamos para que este recordatorio de cita funcione bien? Lo mismo que en el pasado, ¿verdad? Que el formulario de plan personalizado esté completo, ¿verdad? Y que si se han hecho ya llamadas anteriores, hayan quedado en bitácoras, ¿verdad? Para yo saber qué fue lo que se habló en la llamada anterior. ¿Cuál es la salida?
la bitácora de la llamada, de esta nueva llamada que estoy haciendo, ¿verdad? Precisamente para que en la llamada siguiente también haya quedado registro de lo que hablamos el día de hoy, ¿verdad? El otro servicio que vamos a tener es el apoyo en trámites, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con el apoyo en trámites? ¿Verdad? Que van a haber voluntarias que ese día estén asignadas a consulta externa, van a estar por ahí viendo a ver si alguno de los pacientes necesita algún apoyo. Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, que el paciente esté en oncología, pero que ese día se sienta mal porque, ¿verdad? Diferentes circunstancias y necesite ir al laboratorio a hacer algún trámite, algún cambio de alguna cosa, o necesite la farmacia, o necesite algún apoyo en ese momento. Y entonces, para que esa persona no se tenga que trasladar, nosotros vamos y hacemos el trámite por él, ¿verdad? O que un paciente se encuentra, no sé, perdido en el hospital porque es la primera vez que va y entonces vamos y lo guiamos dentro de las instalaciones, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso lo consideramos como apoyo en trámites. Entonces, van a asistir a los pacientes en la realización de trámites como sacar citas, cambiar citas, referencias, desplazamientos entre áreas del hospital, ¿verdad? Y otros. Y aquí lo que vamos a hacer es completar la bitácora de apoyo en trámites. Entonces, para eso cada día la persona gestora asignará voluntarias, como les decía, que se encuentren en consulta externa para apoyar en este tipo de trámites. ¿Qué necesitamos acá? ¿Cuál es la entrada o qué es lo que me activa a mí este proceso, ¿verdad? Cuando el paciente se comunica conmigo como persona voluntaria, ¿verdad? Ya sea de forma verbal o escrita para solicitar un apoyo. Entonces, eso va a ser lo que me active inmediatamente este proceso, ¿verdad? O este servicio. ¿Cuál es la salida? Que después de que yo brinde el apoyo, yo lo pueda registrar, ¿verdad? En una bitácora, como en todos los anteriores. Y el servicio de educación para la salud. Acá dice que las personas voluntarias difunden y exponen materiales acerca de diversos temas de interés a los pacientes, como estilos de vida saludable, como información acerca de los tratamientos y cuidados de la salud, como servicios de oncología, hematología en el hospital. Estos materiales los van a crear ustedes, ¿verdad? Cuando en algún momento tal vez no nos esté llegando ningún paciente, estemos al día con bitácoras, entonces sacamos un ratito y elaboramos materiales, ¿verdad? Entonces, esos materiales deben ser validados por la gestora antes de su difusión. Las personas voluntarias deben completar la lista con el nombre y número de cédula de los pacientes que reciben el servicio de educación. Entonces, por ejemplo, que un día tenemos tiempo y nos vamos a, no sé, a la salita de espera de oncología y vemos ahí varios de los pacientes que están participando en nuestro proyecto y queremos darle información acerca de autocuidado, acerca de algunos hábitos, ¿verdad? Porque tenemos ya material elaborado de eso. Entonces, nosotros vamos y respetuosamente consultamos si les interesa recibir información en alguno de los temas que manejamos. Si hacemos esa comunicación de información, ¿verdad? Si damos ese servicio de educación, entonces únicamente es registrar ese día a qué personas yo les di el servicio de educación para la salud. Entonces, ¿cuáles serían las entradas de este proceso? Con las bases de datos que tenemos, ¿verdad? Donde va a ir quedando registrado todo el avance de todos los pacientes, la gestora constantemente va a estar determinando temas prioritarios, ¿verdad? Temas que necesiten tratarse con los pacientes. Por ejemplo, en la última sesión, el doctor Rodríguez nos comentaba que en hematología sucede que los pacientes piensan que tienen que usar guantes, ¿verdad? Por el tema de que están comprometidos a nivel inmunológico, pero que hematología no recomienda el uso de guantes, que más bien está casi que contraindicado, ¿verdad? Porque no se tienen los cuidados para que sea un uso efectivo, entonces a la larga puede más bien traer más implicaciones negativas para los pacientes hematológicos. Entonces, la gestora va a estar continuamente revisando las bases de datos para ver cuáles son esas necesidades. Digamos que entonces la gestora considera que con los pacientes de hematología hay que trabajar el tema del uso de equipo de protección, ¿verdad? Del tema de guantes, mascarillas y todos estos implementos que se utilizan, ¿verdad? Porque ahí tal vez hay algunos mitos o algunas cosas que están provocando que haya un mal uso de este equipo. Entonces,
Como la gestora determinó que ese es un tema prioritario, ¿verdad? Cuando ustedes tengan un tiempo y quieran dedicarlo a elaborar material, ustedes consultan con la gestora cuáles son esos temas en los que está pendiente elaborar material, ¿verdad? Entonces se les indica, trabajemos en el tema del equipo de protección. Entonces, esa constante revisión de la gestora va a ser lo que me inicia ese proceso de educación para la salud, ¿verdad? ¿Cuál es la salida? Bueno, van a haber varias salidas, ¿verdad? Se van a registrar todos los materiales educativos que se entregan a los pacientes y también la lista de pacientes que están recibiendo ese material educativo. Ahora, es muy importante, ¿verdad? En un proyecto llevar el seguimiento, ¿verdad? Para ver si los indicadores, pues nos dicen que vamos por un buen camino. Entonces, el seguimiento de este proyecto va a estar constituido por tres elementos. El primero es la documentación y registro, ¿verdad? Como les decía, aquí necesitamos que todas las acciones que ustedes realizan queden registradas en bitácoras, ¿verdad? Em, Precisamente porque va a ser lo que nos dé la información para que los servicios se puedan ofrecer de manera oportuna. Porque, ¿qué pasa si yo no registro una llamada o un acompañamiento? Que entonces en el siguiente la persona que vaya a realizar otra llamada o otro acompañamiento, pues va a estar perdida y no va a saber lo que se habló en el último acompañamiento que se le dio a ese paciente, ¿verdad? Entonces necesitamos tener una trazabilidad de todas las acciones que estamos realizando para que, ¿verdad? Cada caso sea atendido de la forma más completa y eficiente posible. Además, ¿verdad? El segundo paso aquí, o el segundo elemento importante del seguimiento es la evaluación y actualización periódica, ¿verdad? Porque la gestora entonces va a estar realizando evaluación periódica del plan del paciente para garantizar que esté alineado con sus necesidades, ¿verdad? El plan personalizado es algo que se hace al inicio, ¿verdad? Casi seguido de la captación, pero la gestora va a estar revisando que siempre se mantengan esos servicios bien personalizados, porque por ejemplo, tal vez ya está llegando a un punto de estabilización esa situación del paciente que ya no requiere que le estemos llamando a recordar las citas, porque ya él está, ¿verdad? Como ya están todas en ese sentido. Entonces, tal vez ahí nada más hace falta que le acompañemos cuando viene al hospital, por ejemplo. Entonces, por eso es que la información va a ser tan importante, todo ese registro de las acciones que vamos haciendo para ver cómo va avanzando el caso de cada paciente. Y el tema de las bases de datos, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con información sensible de personas, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de datos. Entonces, vamos a tener, como ustedes ya vieron, varios documentos que van a estar vinculados para digitar. Entonces, esas bases de datos se van a ir actualizando de forma automática cuando se realizan nuevas entradas en cada uno de los formularios. Esas bases de datos van a ser, ¿verdad? Entonces, los formularios de captación, los planes personalizados, va a haber una base de datos de bitácoras de llamadas, una base de datos de bitácoras de acompañamiento a citas y una base de datos de apoyo en trámites. Entonces, esas bases de datos van a ser custodiadas por la persona gestora. Un segundito. Y el manejo de la información será únicamente autorizado para la persona gestora o la persona que durante la jornada asuma las responsabilidades de la persona gestora en caso de que el gestor sea ausente por algún motivo. Entonces, ustedes van a ir teniendo acceso a pedacitos, digamos, de esa información, ¿verdad? Porque entonces, digo, ustedes que están completando el formulario o el plan personalizado o las bitácoras, ¿verdad? Pero el total de la información únicamente es de acceso para la persona gestora, ¿verdad? La información que se registra en esos formularios se utiliza como entrada en la mayoría de los procesos, ¿verdad? En esos casos, a las personas voluntarias se les autorizará el acceso a la información y los registros físicos de los casos que deben atender, pero nunca tendrán acceso a las bases de datos completas y en digital. La persona gestora realizará un informe quincenal que reunirá la información de todas las bases de datos y este será el mecanismo para asegurar el respaldo de la información, ¿verdad? Porque al estar trabajando con Excel, ¿verdad? Y con Google, corremos el riesgo de que en algún momento se elimina el archivo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos si eliminamos algún archivo por error? Bueno, entonces para eso, de forma quincenal se va a estar haciendo, ¿verdad? La gestora un informe para no perder esos datos.
Esos únicamente son aspectos muy técnicos, pero para que ustedes sepan que dentro del proyecto también estamos garantizando a los pacientes que su información esté custodiada de forma adecuada y que no vayan a haber ahí fugas de alguna información o, ¿verdad?, alguna cosa rara con su información porque son datos muy personales. Y entonces, ¿cómo determinamos cuando ya un paciente llega a la finalización del acompañamiento, ¿verdad? Vamos a estar haciendo entonces análisis del plan personalizado, ¿verdad? Y también vamos a hacer lo que es el informe de dado de alta. Entonces, el proceso de acompañamiento se considera completo cuando el paciente ha alcanzado un estado de salud estable o cuando los servicios del proyecto ya no son necesarios en su proceso de atención, ¿verdad? Entonces, el análisis del plan personalizado, a partir de las evaluaciones o actualizaciones periódicas que va a estar realizando la persona gestora, entonces se determina el momento preciso para dar de alta a un paciente del proyecto, ¿verdad? Para eso va a haber como una lista, ¿verdad? De cuáles son esos requisitos para dar de alta a un paciente. Entonces, cuando se determina que ya se va a dar de alta a un paciente, la gestora delega a las voluntarias para realizar una llamada en la que se le informa al paciente que es de su condición actual, que ya no está requiriendo los servicios del proyecto y que por lo tanto se le da de alta el proyecto de acompañamiento humanizado. Y entonces acá, cuando damos de alta a un paciente, hacemos esa llamada y completamos la bitácora de llamadas. Entonces, un resumen, muy resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuáles son entonces esas funciones de las personas voluntarias? Bueno, entonces van a realizar la captación, van a elaborar los planes personalizados, van a realizar llamadas, ya sean de recordatorio o de apoyo emocional o para dar de alta, van a acompañar en citas, van a apoyar en trámites en consulta externa, van a transcribir formularios físicos a Google Forms, van a difundir materiales de educación para la salud, van a comunicar información relevante y prioritaria de los casos a la persona gestora. Siempre que ustedes vean algo diferente, algo extraño, alguna particularidad de un caso, ustedes de una vez la van a comunicar a la persona gestora. Van a completar los instrumentos que aplican en cada proceso y van a elaborar material educativo, ¿verdad? Entonces, ese es el resumen de lo que las personas voluntarias van a estar haciendo, ¿verdad? No todas van a estar en todas las funciones, ¿verdad? Ya hemos visto que vamos a tratar de tener un perfil de ustedes para que ustedes puedan apoyar, pues, en lo que se sienten más cómodas y en lo que están más capacitadas para hacer, ¿verdad? Porque vemos que hay diversidad de opciones para trabajar. Y en funciones de la persona gestora, para que ustedes sepan qué es lo que va a estar haciendo la persona gestora que va a estar ahí en el hospital con ustedes. Bueno, va a estar coordinando con el personal de salud, la persona va a asistir a reuniones o a sesiones. ¿Desde hace cuánto?